Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñenlo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo. En primer lugar, con muchísimo gusto, con muy buenas intenciones, con mucho entusiasmo, les deseo muchos parabienes para este año que se inicia, de 2008, que todo lo que ustedes deseen se les cumpla y que gocen de todo género de prosperidades y de bienestar. Creo que precisamente como se inicia un nuevo ciclo vital al iniciarse el año, es muy conveniente hacer una especie de alto en el camino. Quienes me hacen el favor de escucharme saben que me estoy ocupando del soneto, de esa maravillosa forma, de esa maravillosa cápsula poética en la que se pueden decir tantas cosas y tan maravillosas. Esto fue en su momento, en el siglo XVI, en España, porque la historia del soneto ya sabemos que es anterior y lo hemos ya oído y analizado en otros programas, pero para nuestra lengua se inicia en el siglo XVI y empieza con ciertos titubeos, sobre todo en Juan Boscán, pero luego viene el deslumbrante talento de Garcilaso de la Vega, y ya después veremos qué otros grandes sonetistas hay en nuestra maravillosa lengua. Pero este alto en el camino al que aludí al principio va a consistir en lo siguiente. Yo creo que es necesario, ojalá ustedes estén de acuerdo conmigo, que para saber hasta qué grado es novedosa una aportación cultural, hay que saber, cuando menos tener algo de noticias, acerca de lo que hasta ese momento existía en el terreno correspondiente. Yo he dicho, y no creo equivocarme, que el soneto es una de las grandes novedades. En el momento en que aparece en Sicilia, en la corte de Federico Hohenstaufen, pero también en todos los países en que se va instaurando, es una gran novedad. Pero nos interesa nuestra sacrosanta lengua castellana, y aquí es donde quiero hacer algunas observaciones que espero les interesen. Los primeros poemas que se escribieron no solo en España, sino que este es un fenómeno que se puede aplicar prácticamente al mundo entero, son poemas épicos, es decir, poemas largos en donde se celebran las hazañas de un héroe, que generalmente es un héroe epónimo, en el sentido de que da su nombre al poema épico en donde se cantan estas hazañas. Por ejemplo, poema de Mio Cid, en donde se celebran las gestas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado Mio Cid, o sea, mi señor. Y en Homero encontramos el primer poeta de lengua griega, escribe epopeyas. En una palabra, es un fenómeno muy estudiado y muy conocido por las personas que se dedican a este tipo de asuntos. Se discute hasta la fecha si el primer poema que se dio en español, ya propiamente constituido como una lengua independiente, fue precisamente los Cantares de Mio Cid, que también recibe ese nombre, o Poema de Mio Cid, o un libro delicioso de mucha menor envergadura, que se llama Libro de los Tres Reyes de Oriente. Parece que la crítica moderna, contemporánea, se está inclinando más bien a la prelacía del poema Mio Cid sobre el Libro de los Tres Reyes de Oriente. Sea como fuere, estos libros, estas obras, están escritas en un metro poético muy distante, muy diverso, muy diferente al del soneto. Desde luego sabemos que en todas las cuestiones de la creación humana hay excepciones, hay creaciones nuevas, hay violaciones de las leyes y todo esto. Pero en general se consideraba para la poesía épica que el ritmo poético conveniente tenía que ser pesado y largo. Es decir, si el soneto es de 11 sílabas en su expresión cabal, clásica, entonces voy a citar, por ejemplo, un soneto al que nos ocuparemos más adelante, que se sabe que escribió Fray Miguel de Guevara, poeta novohispano, pero cuya primera línea dice: no me mueve mi Dios para quererte. Son 11 sílabas, y a eso se le llama endecasílabo. Endeca en griego significa 11, entonces endecasílabo son 11 sílabas. Pero en la época a la que estoy aludiendo, se usaban versos alejandrinos, que eran
en general de 13 o 14 sílabas. Voy a poner un ejemplo del poema de Miocid, precisamente. La primera y la segunda, en fin, el principio, el exordio del poema dice de esta manera: de los hoyos, hoyos es por ojos, de los hoyos tan fuerte mientras orando, tornaba la cabeza, estaba los catando, vio puertas abiertas, sin usos incanados, alcándaras vacías, no vacías, vacías, sin pieles y sin mantos. Notarán ustedes inmediatamente que es un ritmo lento, un ritmo que no vuela, por así decirlo. Y el propósito del poeta al emplear estas líneas largas es precisamente producir en el que oye o que lee el poema una sensación de gravedad, de dificultad, como suelen ser pues todas las cosas que se refieren a las guerras entre los hombres. Pero esto no solo se aplicó, este ritmo largo, a los cantos acerca de las hazañas de los seres humanos. Un gran poeta de los inicios de nuestra lengua, que se llamó Gonzalo de Berceo, escribió fundamentalmente vidas de santos y también usa un ritmo largo. Gonzalo de Berceo es un grande y fecundo poeta de los orígenes de nuestra lengua, que a diferencia del probable autor del poema Miocid, que se supone que es un tal Per Abad, escribió hagiografías fundamentalmente. La hagiografía, como su nombre indica, etimológicamente, es una biografía de un santo. Pero voy a hacer la cita de un poema muy famoso de él, que se llama Loores de Nuestra Senora, es decir, son loores, alabanzas a la Virgen María. El principio de los loores de Nuestra Senora dice lo siguiente: a ti me encomiendo, Virgo, Madre de Piedad, que concebiste del Espíritu Santo, esto es verdad. Pariste fijo, precioso, en tu integridad, serviendo a tu esposo con toda lealtad. Realmente se puede entender, pero por las dudas voy a hacer algunas aclaraciones. La terminación en T fue después dulcificada y nos quedó en D. Ya no dice verdad, sino verdad. Y es más, en España dicen verdad, y muchos de nosotros también en el habla coloquial. Ahora, decir Espíritu Santo, pues es un arcaísmo, desde luego, en vez de Espíritu Santo. Esto se acerca mucho más al latín de donde se toma. Y luego, pariste fijo, precioso, fijo, quiere decir hijo, por supuesto. Esta F inicial después se trocó en una H. En tu integridad. Aquí hay una tesis teológica, es decir, es integridad es integridad. Pero lo que se está diciendo es que fue virgen antes, durante y después del parto, de conformidad con las enseñanzas de la Iglesia Católica, y él era católico. Y luego, serviendo a tu esposo con toda lealtad. Como ven, se trata de un ritmo largo, pesado y monorrimo. Son 4 versos, mejor dicho, 4 versos que tienen una sola rima, que son piedad, verdad, integridad y lealtad. Y después la siguiente estrofa de otros 4 versos dice: en tu loor, Senora, querría entender de las tus largas faldas una fimbra taner. Canón me siento digno ante ti parecer, maguer la tu fedusa no la puedo perder. Aquí es un poco más difícil el español, es muy antiguo, pero dice: en tu alabanza, señora, querría yo ocuparme y hacer una fina tela para tus largas faldas. Esto es un poeta muy ingenuo. Pero no me siento digno de aparecer ante ti. Maguer, es decir, ojalá, o a pesar de, en su caso, la tu fedusa no la puedo perder. Fedusa es casi calcado del latín, del italiano fiducia, fe. Bueno, entonces son estrofas monorrimas en el sentido de que solo tienen una terminación, y esto produce un poco de cansancio para el oído moderno. Como vemos, son versos de 13 o 14 sílabas, y hay que hacer una primera salvedad. Es un hecho acústico que se observó tempranamente, que en un verso, es decir, en una línea poética, cuando el acento cae en la última sílaba, se aumenta una.
y si cae en la otra, es decir, en la penúltima, queda de su longitud, pero si cae en una esdrújula, se resta una sílaba. Este es un hecho, repito, acústico. Entonces, si tenemos a ti me encomiendo Virgo, madre de piedad, tenemos piedad, realmente son 2 sílabas, pero cuentan por 3. Espero estar siendo suficientemente claro. Esto, insisto, produce un ritmo un poco pesado y precario por lo que respecta a que son monorrimos. Es una estrofa de 4 versos, monorrimos, una sola rima. Entre otras cosas, no porque sea exclusivamente de la forma poética del soneto, el cambiar las rimas, desde luego que no es así, pero esta es una de las cosas que observa el soneto puntualmente, tener cuando menos en los cuartetos 2 rimas y otras 2 en los tercetos, o pueden ser 2 rimas en general para las 4 estrofas, para los 2 cuartetos y para los 2 tercetos. Bueno, como son versos largos, insisto, se hace lo que se llama cesura, es decir, partición. Y todos ellos tienen espontáneamente, naturalmente en su pronunciación, una división que se pronuncia también naturalmente y que generalmente ocurre entre la séptima, que debería ser, o la sexta o la octava. En el cuarto verso de Los Loores de Nuestra Señora tenemos el ejemplo más cómodo para nosotros, porque dice, serviendo tu esposo, primera mitad, que se llama hemistiquio, y después con toda lealtad, segundo hemistiquio. Serviendo tu esposo, son 6 sílabas, y después, con toda lealtad, parece que son 5, pero al ser frase, mejor dicho, palabra terminal del verso, se cuenta una más, y entonces nos quedan 12 sílabas, que es la medida cabal, con la cesura precisamente en la mitad, después de la sexta sílaba. Hay algunos otros recursos que se aplican a toda la poética, en el sentido clásico, porque la poesía moderna se ha liberado de muchas de estas cosas, por no decir que de todas. Y unas de ellas, las más importantes solamente son las que voy a mencionar, son 2 fenómenos fonéticos que son el hiato y la sinalefa. Cuando nosotros, en medio de un verso, nos encontramos con una sinalefa, quiere decir que al encontrarse en presencia una vocal con otra, las vamos a unir. Por ejemplo, yo no digo vino ahora, digo vino ahora, como si fuera en vez de O una U. La suavizo para que se pronuncie en 2, vino a. Eso es una sinalefa. En realidad, esto que sería una falta fonética, no lo es nuestra pronunciación natural. Y el hiato es precisamente lo contrario. Cuando por razones métricas o del sentido se tiene que separar una vocal final de una inicial, aunque no sea la manera natural de pronunciar. Es precisamente el fenómeno contrario. Ahora, ya para terminar, porque esto ya no se trata de una preceptiva literaria, ni mucho menos, quiero añadir que algunos poetas contemporáneos están tratando de encontrar la heterotonía. El primer caso que yo sé, que conozco, fue Salvador Díaz Mirón, que en un poema que se llama Los discípulos de Emaús, que data de la primera mitad del siglo XX, observa la heterotonía. Heterotonía quiere decir sonidos diversos. Y esto significa, aplicado al poema, que cada una de las sílabas acentuadas tiene una vocal distinta. Por ejemplo, y van por el camino conducente a Emaús. Dije acentuada, y no está acentuada, pero y van, sí, ahí va una A. Por el camino, la I está acentuada, es I, no se ha repetido. Conducente es una E, entonces tenemos A, I, E. Y después Emaús, la acentuada es U. Tenemos 4 vocales y ninguna se repitió. Bueno, pero esto no se encuentra en la poesía anterior. Esto proviene de los 2 últimos siglos. Ahora, sí es muy importante explicar que se supuso alguna vez que por descender directamente de la poesía latina, de la baja latinidad, la castellana había tomado también las normas de pronunciación. Parece que no se puede demostrar esta tesis,
Pero lo que se quiere decir con ello es lo siguiente. Los dos pueblos creadores de Occidente, los dos pueblos fundadores de Occidente, Grecia y Roma, por supuesto que tuvieron formas extraordinariamente refinadas y variadas de poesía, pero estas formas no eran por rima ni por número de sílabas. No podríamos nunca, creo yo, imaginarnos cómo sonaban, por ejemplo, los poemas de Homero. No sabemos exactamente cómo se pronunciaban las vocales, las propias consonantes ofrecen algunas dificultades y, sobre todo, el problema capital. No sabemos cómo marcar la diferencia de longitud de las vocales. Y eso era precisamente lo que le daba el sabor y la característica a los versos griegos o latinos. Era una acentuación por longitud, mejor dicho, una medición por longitud. Y en español esto se ha sustituido por una medición por acentuación. Pero vamos a una pausa y luego abundaré en lo que dije. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Está usted escuchando Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña. Al decir que hemos sustituido la longitud por el acento, estamos aludiendo a un hecho absolutamente incontrovertible. Si en español yo pronuncio una sílaba muy larga, no cambia el sentido de la palabra. Si yo digo, por ejemplo, largo, sigue significando lo mismo que largo. Pero en griego y en latín se hacía énfasis en esto porque a veces podía cambiar el sentido, pero más que nada porque era el indicio, el marcador del ritmo de la poesía. También es necesario recordar a ustedes que la poesía, como forma literaria, fue anterior a la prosa, porque precisamente por estar sometida a determinados cánones y determinadas reglas, en donde se sabe que debe medir tanto cada verso y dónde deben caer los acentos, o en su caso las medidas y todo esto, es más fácil recordar eso que un texto en prosa, en donde realmente pues no hay ese tipo de restricciones o de reglas. Entonces no podemos percibir, repito, no podemos saber, jamás podremos saber cómo sonaba la poesía griega o la poesía latina, aunque se sabe que el griego concretamente era ligeramente tonal, era un poco cantado, porque hay un testimonio, creo que es de Alipio, pero no estoy seguro y no quiero meter una pata, pero en fin, de un tratadista ya tardío de cuestiones musicales, en donde dice que en las vocales largas del griego se hacía una diferencia tónica de una quinta, como si dijéramos de un do a un sol. Esto indica pues que era un poco cantado, no que fuera una lengua tonal, desde luego que no, como puede ser el chino, no. Pero sí era una lengua cantada, insisto, una lengua con un sonido muy especial. Precisamente en las palabras griegas, en donde se da este salto de una quinta, se hace esa indicación con un signo gráfico que se llama el acento perispomene, que es una especie parecido a la tilde, está entre la tilde y el circunflejo. Pero en fin, no quiero ya estar en este tipo de digresiones que a fin de cuentas nos dan el antecedente, el telón de fondo de nuestra propia poesía. Posteriormente empezaron a surgir los romances. En programas anteriores hemos leído muchos romances, pero debemos recordar que, desde luego no todos, pero la inmensa mayoría, yo creo que el 99.9% de los romances son poemas de arte menor, por una convención que no tiene absolutamente nada que ver con la calidad o con la altura del poema. Se llama arte menor aquel arte poético que emplea versos, es decir, líneas de hasta 8 sílabas, y arte mayor de 9 en adelante. Es decir, que los poemas, es decir, las líneas que leí
de Gonzalo de Berceo o lo que dije del poema de Mio Cid son de arte mayor porque sobrepasan desde luego a las 8 sílabas. Y se llamó también, a veces alejandrino, pero también había versos en cuadernavía, pero ya no entremos en más pormenores. Solo conformémonos con esta, pues apenas esbozada, panorama apenas entrevisto de los antecedentes. Pero sí quiero decir que el español, al fin y al cabo lengua hermana del italiano, lengua abierta como el italiano, porque en las neolatinas como las nuestras hay unas que no son abiertas, el francés no lo es, pero el italiano y el español sí lo son, entonces tienen similitudes fonéticas, aparte de semánticas, que favorecen el traslado de una a la otra. Y como la forma del endecasílabo, es decir, del verso de 11 sílabas, inmediatamente se avecindó en la poesía italiana por su gran sonoridad y por su manejo ligero de lo que se quiere decir, sucedió lo mismo en el momento en que tomó carta de ciudadanía en la lengua española, que quizás recuerden ustedes que hablé yo del embajador Andrea Navallero, que lo introdujo en la poesía española, que era representante de Venecia y el primero que empezó a hacer sus pinitos en esta forma tan novedosa fue Juan Boscán. No creo que sea fácil a todas las personas que están tan acostumbradas al endecasílabo habituarse a oír algunos poemas que desde luego existen, que son, por ejemplo, decasílabos, es decir, que tienen una sílaba menos por verso, y que suenan a nuestros oídos, creo que por regla general, como muy toscos, como si les faltara algo, por la costumbre precisamente del endecasílabo. Pero también hay otros que tienen más de 11 sílabas, y puede haber sonetos, desde luego, que tengan, en vez de endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos, tetradecasílabos, etc. Yo solo recuerdo en este momento, no es un soneto, es un poema en tercetos pareados, de Rubén Darío, de Cantos de Vida y Esperanza, que después de esta pausa les voy a decir 2 o 3 líneas del mismo. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Está usted escuchando Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña. Rubén Darío, cuyo nombre verdadero recordarán ustedes que era Félix Rubén García Sarmiento, el genial poeta nicaragüense, dice en un poema de Cantos de Vida y Esperanza, repito, lo siguiente: un soplo milenario trae amagos de peste, se asesinan los hombres en el extremo este. Omití la primera línea, confieso porque no la recuerdo, pero el propósito era que se dieran cuenta ustedes de líneas que tienen más sílabas que las del soneto clásico. No es soneto, repito, pero es una manera de oír, de que nos habituemos un poco a las distintas sonoridades. Por otra parte, los versos de arte menor, es decir, aquellos que tienen hasta 8 sílabas, han servido, quizá más que en ninguna otra forma, a lo largo de la historia de la literatura española. Y quien los usa genialmente es García Lorca. El Romancero Gitano y otras obras de él están en estos versos, que también suelen ser los del romancero, por algo se llama Romancero Gitano. Es decir, que a fin de cuentas, y esto suena a verdad de perogrullo, el gran chiste, el gran misterio que encierra el soneto es que se encontró una estrofa cuya medida es muy propia para la lengua española. Es mucho más eufónica que la de 12 o 14 sílabas y más que la de 10, desde luego, y más que la de 9. Entonces, aquí el español empezó ya a campear por sus fueros. Pero también tenía una cosa muy notable. Una forma mixta de poema es la silva. Silva en latín quiere decir selva, y se llama así porque quisieron los preceptistas indicar con este nombre, selva,
lo desordenado de una selva, en donde no está planificada la colocación de los árboles de conformidad con una cuadrícula, ni nada por el estilo. Crecen donde les toca la vez, y por eso se llama a esta forma estrófica selva, o sea, silva. Y generalmente se alternan versos de 11 sílabas con versos de 7. Es muy eufónico esto al oído, y ha producido grandísimos poemas. Inevitablemente tuvimos que caer en algo de preceptiva literaria, pero yo sostengo firmemente mi convicción de que si hay alguna persona que desee hacer versos a la moderna, es decir, totalmente libres, sin ninguna restricción, ni de medida, ni de acentuación, ni de metro, ni nada por el estilo, sería muy conveniente para cualquiera que lo intentara que conociera bien su silabario de San Miguel, llamémosle así, es decir, que conociera muy bien cómo se escribe la poesía que antecedió a la forma libre, porque escribirá entonces más eufónicamente el español. Estaré yo quizás anticuado, mis ideas no serán aceptables para muchos, no lo dudo, pero yo creo que siendo la poesía la forma más bella, a mi juicio, de la literatura, su expresión debe ser eufónica, debe ser agradable al oído. De otra manera, los poemas sordos, los poemas que no tienen ningún artificio sonoro y que suenan precisamente sordos, así se les llama, pues no es que no tengan mérito, sí lo tienen, o pueden tenerlo incluso muy grande, pero a mí en lo personal me llaman menos la atención que aquellos que tienen, aunque hayan abandonado, la observancia de todas las reglas que se tienen que aprender para después dejarlas a un lado. Creo que el maestro solo se hace mediante esta escoleta. Quiero agradecer puntualmente algunos emails que he recibido, agradeciendo también al mismo tiempo los buenos deseos de Año Nuevo. La ingeniera Esther Cuellar, muchísimas gracias por sus conceptos tan generosos. Lo mismo la señorita Erenia Antillón, y a mi amigo Philippe Medj. Yo siempre le digo Medj porque su apellido sostengo que es húngaro, pero creo que él dice Medji porque es de lengua francesa. Me da mucho gusto, Philippe, que me escriba usted. Le mando un abrazo con mucho afecto y con mis mejores deseos. En la próxima ocasión, ya después de este, pues espero no muy pesado, cursillo o introducción o notas acerca de la preceptiva poética, vamos a continuar nuestro hermoso recorrido por el mundo de los sonetos. Repito, mis mejores deseos para todos ustedes, que la pasen muy bien, ojalá cuente con su atención la próxima ocasión. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Participaron en la realización de este programa Juan Ortega, Roberto Portillo, Carmen Bach y Marcela Montiel.